Entonces, en cuanto al efecto Doppler, pues podemos analizar en qué forma se da, qué tipo de fenómeno es. Entonces es algo que normalmente percibimos en el entorno, y a veces pues no nos damos cuenta que este tipo de cosas tienen su explicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, se trata del cambio que hay en la frecuencia de un sonido. Entonces debemos distinguir que la frecuencia de un sonido cambia. Hay sonidos que son altos, hay sonidos que son bajos, ¿no? Según su frecuencia. Entonces algo nombrábamos en la clase anterior. Entonces decíamos que esto está ligado con esto. Miren, por ejemplo, la frecuencia, recuerden que el concepto de frecuencia es este, ¿no? Es cuántos ciclos, ahí voy 2 ciclos, miren, 3 ciclos, 4. Entonces, por ejemplo, yo aquí digo 4 Hz. Eso es una frecuencia de 4 Hz. Si el tiempo que tarda en ir de aquí hasta aquí, la perturbación es de 1 segundo. Entonces, si hay 4 ciclos en 1 segundo, yo digo frecuencia 4 Hz. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Cuando hablo de frecuencia. Entonces, frecuencias altas, por ejemplo, audibles, ¿no? Ya saben que el oído detecta frecuencias desde 20 Hz hasta 20.000 Hz, habíamos dicho. Eso es lo que podemos escuchar nosotros, ¿no? Entonces, la idea es que esa frecuencia está relacionada con estos tonos que nosotros escuchamos, un tono alto o un tono bajo. Entonces, cuando ustedes me escuchan a mí, es un tono pues bajo, una voz baja. Pero si escuchan ahora a Shirley, por ejemplo, que habló, entonces ella es un tono alto, ¿no? Un tono alto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que la onda que ella emite, el sonido que ella emite, pues presenta una onda que se repite más veces que la mía, ¿no? Entonces tiene más ciclos por segundo. Por ejemplo, podría tener unos 270 Hz. Serían 270 ciclos en 1 segundo. En cambio, por ejemplo, la mía podría tener un poco menos, ¿no? Entonces, podría tener más o menos unos 230, 220 Hz por ahí. ¿No? Por ahí hay unos aplicativos donde podemos medir esto. Claro, necesitaríamos tener el computador e instalarlo, ¿no? Entonces, hay algunos de ellos. De pronto ahora lo busco y se los envío para los que tengan computador y puedan medir cuál es su frecuencia, la frecuencia de su voz, cuando hablan normalmente, cuando gritan, cuando lloran, cuando cantan, por ejemplo, ¿no? Entonces la frecuencia es eso, ¿no? Es cuántos ciclos por segundo tenemos en la onda que emitimos. Pero entonces, como les decía, pues hay diferentes tipos de sonido. Hay tonos altos, hay tonos bajos. El efecto Doppler lo que hace es explicar la variación de la frecuencia cuando un objeto se mueve, cuando tiene velocidad. La frecuencia varía cuando un objeto se mueve. Y lo podemos ver fácilmente cuando estamos ahí, por ejemplo, quietos. Y viene por acá una ambulancia, ¿no? Con la sirena, va emitiendo un sonido. Y a medida que ella se va moviendo, pues el sonido como que cambia, ¿no? ¿Han escuchado? Como que hace una variación ahí toda rara. Y cuando se va alejando, pues también, ¿no? Nosotros detectamos esa variación cuando se aleja. Entonces, eso es un cambio relativo de la frecuencia. Entonces, cambia la frecuencia del sonido y nosotros percibimos, el oído percibe eso, ¿no? Como cuando percibimos ese movimiento del sonido, de la onda. Entonces, no es como si estuviera quieto, ¿no? Si la ambulancia está quieta, la escuchamos y siempre la escuchamos igual. Pero cuando se mueve, ese sonido cambia. Esa variación es el efecto Doppler, así se llama ese efecto, ¿no? Y entonces por eso en la fórmula lo que hacemos es analizar el comportamiento de la frecuencia. Entonces esta es frecuencia del observador o frecuencia observada,
Es decir, usted es el observador aquí, ¿no? Esta frecuencia es la frecuencia que emite normalmente, en este caso, la sirena. Aquí está la frecuencia emitida. El sonido natural que emite esa sirena es esta frecuencia emitida. Esta B será la velocidad del sonido en el aire, que aproximadamente vamos a tomar como 340 metros por segundo. En general la vamos a tomar así. En algún caso especial, particular, esto podría cambiar un poco, ¿no es cierto? Algunos toman 331 según la temperatura, no se olviden que eso cambia según la temperatura, ¿no es cierto? Entonces, este valor podría cambiar, pero nosotros vamos a tomar este para nuestros cálculos, 340. ¿Listo? Veo, entonces, será la velocidad del observador, porque el observador, aunque en el ejemplo lo dejamos aquí quieto, velocidad 0, entonces también se podría mover. Podría estar corriendo o yendo en una moto o en otro carro. Entonces también se puede mover el observador. Y B será la velocidad del emisor. ¿Listo? Entonces de eso se trata, esta formulita. Entonces vamos a hacer los respectivos análisis de eso y con eso pues podemos hacer los ejercicios que tenemos en la guía, ¿no? Muy fáciles. Entonces miremos, quedémonos con la fórmula para ver esto qué implica y cómo se usa, porque ahí hay varios signos, ¿no? Entonces no es que la fórmula tenga que ir siempre así, ¿no? Entonces veamos qué sucede. Entonces, casos. Hay varios casos aquí. Pueden suceder varias cosas, miren. En cuanto al observador y en cuanto al emisor pueden suceder cosas, ¿no? Podría suceder que el observador esté quieto. Entonces, si el observador está quieto, entonces, claro, la velocidad del observador es 0. Y entonces la fórmula cambia. ¿Cómo queda la fórmula? Pues aquí va a aparecer, miren que voy a dejar unos espacios aquí, ¿no? Para que ahora me entiendan. Acá arriba solo va a aparecer B. Y acá abajo van a aparecer estos dos, pero observen que hay dos signos aquí. Hay menos más. Y pues yo no voy a usar la fórmula así, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es esto, miren. Cuando podría suceder esto, miren. Podría suceder que aquí está un emisor, ¿no? Y aquí está el observador quieto. Entonces podría suceder dos cosas. Una, que el observador, que la fuente se acerque. Segunda cosa, podría suceder que la fuente se aleje, ¿no? Se aleja. Entonces, eso tiene que ver con los signos que están aquí. Cuando se acerca, utilizamos los signos de arriba. Es decir, acá ponemos más y acá abajo ponemos menos. Entonces aquí va a ir menos si se acerca, ¿no? Pero si sucede lo contrario, si se aleja, entonces utilizamos los signos de abajo. Entonces arriba utilizaríamos menos y abajo utilizaríamos más. Y aquí iría más. ¿Me entienden? Entonces, cuando el observador está quieto, pueden suceder dos cosas. Que la fuente se acerque o que la fuente se aleje. ¿Listo? Y entonces, si se acerca, si la fuente se está acercando, el sonido se va acercando, quien emite el sonido se va acercando. Buenos días, profe. Buenos días. Entonces aquí se utiliza menos, ¿no? Cuando se acerca, se utiliza aquí menos, el signo de arriba. Pero si estamos quietos y la fuente se aleja, ya no uso menos, sino que utilizo más en el cálculo. Entonces yo tengo que distinguir esas cositas en la situación que estemos analizando, ¿no? Siguiente situación.
¿Qué pasa si el emisor está quieto? Emisor quieto. Entonces digamos que hay ahí, está ahí la ambulancia ahora, y está emitiendo su sirena, pero está ahí paradita, está quieta. Velocidad del emisor, 0. Pero nosotros pasamos por la carretera a un lado, estamos aquí, y nosotros íbamos con una velocidad cualquiera, velocidad del observador, y entonces pasamos por aquí. Entonces nosotros estamos recibiendo el sonido, nosotros decimos, uy, hay una sirena por ahí, y la estamos percibiendo cuando nosotros nos acercamos. Y después pasamos por acá, y entonces seguimos con esa velocidad y nos alejamos, ¿no es cierto? Entonces igual el sonido está llegando hacia nosotros, llegará hasta una cierta distancia. Entonces lo mismo, miren, cuando el emisor está quieto, pueden suceder dos cosas: que el observador se acerque o que el observador se aleje. Y el orden de uso de los signos es el mismo. Entonces la fórmula quedaría una cosa así. Frecuencia observada es frecuencia emitida multiplicada por. Entonces arriba, miren acá, ¿no? Arriba queda velocidad del sonido en el aire. Entonces cuando se acerca, quedaría aquí más velocidad del observador, que es el que se está moviendo. Y abajo queda solamente la velocidad del sonido en el aire, porque esto de aquí es 0, ¿no? La velocidad del emisor es 0, entonces ya no la coloco. Entonces así quedaría la fórmula cuando se acerca el observador a la fuente sonora. Pero si ya usted va por acá, se aleja, entonces ya ese signo no va más, sino que va menos, ¿no es cierto? Entonces ahora aquí va menos, cuando se aleja. Entonces miren que es importante, el signo debo cambiarlo según si se acerca o si se aleja. Entonces no se olviden que cuando se acerca, utilizo los de arriba, y cuando se aleja, utilizo los signos de abajo. Estoy hablando de estos, ¿no? De estos signos, arriba o abajo. Listo. Entonces ya está observador quieto o emisor quieto, o la tercera situación es que ambos se estén moviendo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si ambos se mueven? ¿Qué puede suceder? Entonces aquí va, entonces acá va el emisor, ¿no? Entonces este es frecuencia emitida. Entonces él va emitiendo un sonido y acá viene el observador, ¿no? Entonces el observador también va con una velocidad de emisor, velocidad del observador. Ambos van moviéndose. Entonces, claro, él percibe el sonido y cuando él pasa, cuando se pasan ahí, ¿no? Los dos van moviéndose. Él sigue aquí con su velocidad y sigue emitiendo un sonido, su sirena. Pues yo lo sigo escuchando, pero con otra frecuencia. Percibo otra frecuencia, es lo que decíamos al inicio, ¿no? Eso es el efecto Doppler, un cambio en la frecuencia. Pero entonces, como les digo, los dos se van moviendo. De aquí hasta aquí se están acercándose, se acercan. Y luego acá en esta otra situación pues se alejan, ¿no es cierto? Entonces también hay las dos situaciones. Así que ¿cómo queda la fórmula? Primero, cuando se acercan, si se estuviesen acercando, la frecuencia que yo percibo, yo estoy aquí, ¿no? Ese es el observador. El observador es el que está escuchando, ¿no? Prácticamente, es eso. La frecuencia percibida es la frecuencia que emite la fuente multiplicada por velocidad del sonido en el aire. Entonces me estoy acercando, ¿no? Entonces uso los de arriba. Entonces, más velocidad del observador, dividido entre velocidad del sonido en el aire, y utilizo el de arriba, menos velocidad del emisor. Y la fórmula queda así. Con esto tengo que trabajar. Si se acercan y si se alejan, sería frecuencia observada es frecuencia emitida por velocidad del sonido en el aire menos velocidad del observador sobre velocidad del sonido en el aire más velocidad del emisor, ¿no? Entonces aquí se alejan.
Listo, esa es la forma de utilizar esa fórmula. Entonces depende de la situación, nosotros vamos a utilizarla, ¿no? ¿Listo? Veamos unos ejemplos. Entonces para el primero dice, una fuente sonora que emite un sonido de 380 Hz. Entonces te dice, listo, frecuencia emitida es 380 Hz. Se acerca con una velocidad de 25 metros por segundo. Entonces, velocidad del que emite el sonido, 25 metros por segundo. Y ya vamos viendo aquí este detalle, ¿no? Se acerca. Dice, hacia un observador que se encuentra en reposo. Entonces, bueno, si yo hago el dibujo, aquí está el emisor. Bueno, yo hago un carro, ¿no? Puede ser cualquier cosa, ¿no? Él está emitiendo una frecuencia de 380 y por aquí está el observador. ¿No? Este es el observador. Que puede ser una persona o, qué sé yo, un sensor de sonido o cualquier cosa, ¿no? Entonces, él se encuentra en reposo, entonces velocidad del observador, 0. Listo. Entonces, ¿cuál es la frecuencia observada? Entonces yo ya tengo los datos ahí, ya sé las condiciones y empiezo a aplicar la fórmula. Entonces, ¿qué dice la fórmula del efecto Doppler? Dice que la frecuencia que usted percibe, la frecuencia observada, es igual a la frecuencia emitida multiplicada por la velocidad del sonido en el aire. Entonces ahí vienen los signos, ¿no? Se usan los de arriba. Entonces sería más la velocidad del observador y abajo velocidad del sonido en el aire menos la velocidad del emisor. Entonces ahí lo que hice fue colocar los signos según esta situación, se acercan. Entonces diríamos aquí, frecuencia observada es igual a. Entonces la frecuencia emitida es 380 Hz. Multiplicado por velocidad del sonido en el aire, 340 metros por segundo. Más la velocidad del observador, pero esa vale 0, entonces no la coloco. Abajo, velocidad del sonido en el aire, menos la velocidad del emisor, que son 25 metros por segundo. Ahí. Y listo, hacemos el cálculo. Entonces, primero, claro, hago lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Entonces hacemos aquí 380 Hz. Aquí va a ir 340 metros por segundo. Y abajo, pues hago esta resta. ¿Cuánto nos da esa resta? 315, ¿no? ¿Está bien? ¿Estoy bien? Sí. Bien. Listo, ahora hago la división ahí. 340 entre 315, ¿cuánto les da? 1,07. Sí, señor, 1,079, entonces aproxímelo o lo deja así en la calculadora completo. Lo puede dejar completo en la calculadora para seguir los cálculos, no lo borre. Entonces te dice 1,079 para ser más precisos. Y se cancela, ¿no? La unidad se cancela, metros por segundo, y queda así, sin unidades. Y entonces eso, ese 1,079, lo multiplica por 380 y listo. Entonces, por 380, ¿cuánto nos da? 410.158. 410.158. Ahí voy a aproximar. Hertz. Y listo. Ahí se acaba. ¿Qué quiere decir esto? La fuente emite a 380 Hz. Pero yo lo escucho a 410 Hz. O sea que yo escucho el sonido más agudo de lo que es en realidad, ¿no? Entonces, miran, esto es frecuencia percibida, ¿no? No es que la frecuencia cambie, sino que el hecho de que esto se vaya moviendo, que el emisor se vaya moviendo a esa velocidad, entonces hace que yo perciba como que si el sonido fuese más agudo de lo que realmente es. ¿Me entienden? Entonces es una percepción que tengo
del fenómeno, del sonido, que depende entonces de la velocidad. ¿Qué pasará si la velocidad aumenta? ¿Qué pasará si la velocidad aumenta? ¿Qué pasa si este número aumenta? Entonces la resta se hace más pequeña al aumentar. Y al hacer esto más pequeño, la división se hace más grande. Entonces la frecuencia va a aumentar todavía más si la velocidad sigue aumentando, si es mayor. En cambio, si la velocidad disminuye, pues la frecuencia observada también disminuye, ¿no? Y se acerca mucho a la real. Miran el efecto que tiene eso. Entonces, depende de la velocidad que tenga el emisor. Si se mueve cada vez más rápido, yo percibo más agudo el sonido, ¿no? Y eso sucede solamente cuando se acerca. Más agudo cuando se acerca. ¿Qué pasaría en el mismo problema si el objeto no se acerca, sino que se aleja? ¿Qué sucedería? Entonces la fórmula cambia, ¿no es cierto? Ahora yo tengo que decir, por ejemplo, 380 multiplicado por 340 arriba y abajo quedaría 340 más 25. ¿O cambia el signo? Entonces, ¿cuánto da esto? Y entonces yo hago esta operación y nos daría ¿cuánto? Veamos, 340 dividido entre 365 nos da 0,93, ¿no? Y eso por 380. Pues tenemos 353.9, casi 354 Hz. Entonces observe esta frecuencia que nos dio y compare con la frecuencia real de emisión. Es menor, ¿cierto? Es menor. Entonces, por eso, si el objeto se aleja, yo lo percibo más grave, ¿no? En un tono más grave el sonido, porque la frecuencia baja. ¿Ven? Entonces, siempre que se acerque, el sonido será más agudo, más alta la frecuencia. Y cuando se aleje, él será más grave, más baja la frecuencia. Ese es el efecto que provoca el movimiento de fuentes sonoras o de la persona que observa el sonido. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? No, ninguna, profe. Todo claro. Listo. Entonces, la misma situación, yo les había dicho que no nos íbamos a demorar, porque el análisis es el mismo. Si usted no entendió cómo se van a utilizar los signos, entonces ya simplemente es cuestión de que usted sepa interpretar cada situación, sepa hacerle el dibujo y saber si se acerca, si se aleja, o qué otro detalle debo tener en cuenta. Entonces ya es cuestión de la lectura y luego aplicar la fórmula. Un autobús viaja con velocidad tal. Y su corneta, entonces ahí ya me dice algo, ¿no? Este es el emisor, ¿sí o no? El bus emite un sonido y él va con velocidad, se está moviendo. Emite un sonido cuya frecuencia es de 270 ciclos por segundo. Ciclos por segundo son hertz. Este segundo a la menos 1 es hertz, ¿no? No se olviden que segundo a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre segundo, y estos son hertz, ¿no? Si una persona camina en sentido contrario, a una velocidad de 3 metros por segundo, ¿qué frecuencia percibe la persona? Mira, les haga el dibujo. Va el bus en ese sentido, si quiere, o si quiere al contrario. Yo como tengo esta inclinación a dibujar así, pues lo dibujo así, pero si usted lo quiere, lo dibuja al contrario, no importa. Y está la persona que está caminando hacia allá, ¿no es cierto? Entonces dice, en tal caso, caminan en sentido contrario, ¿no? Entonces, haga sus cálculos. Mire cómo queda la fórmula. Ya tiene el dibujo, coloque los datos y mire la fórmula. En el tercero, igual, una persona en reposo percibe que la frecuencia de sonido emitida por un tren es 350 Hz cuando se acerca y 315 cuando se aleja. Vamos a mirar ese porque los voy a dejar hasta cierta parte. Este tiene otra cosa, ¿no? ¿Cuál es la velocidad que lleva el tren? Este problema es más especial porque, como siempre, ustedes saben, me gusta colocarles un hito por ahí o dos hitos que son bien raros y que tienen
más cálculos de los que estoy acostumbrado, pero el concepto es el mismo, es cuestión de interpretar el concepto. Una persona en reposo, listo. Persona en reposo, ahí está. Velocidad del observador, 0. Percibe que la frecuencia del sonido emitido, percibe, ¿no? Ojo. O sea que no me están dando la frecuencia que emite, sino la frecuencia que percibe esta persona. Es de 350 Hz cuando se acerca. Entonces viene el tren. Viene el tren por acá y él emite un sonido. Entonces en este momento, cuando se está acercando, él percibe, frecuencia del observador es 350 Hz. Listo. Y 315 cuando se aleja. Entonces el tren pasó por acá. Y emite un sonido, y el sonido que él percibe es de 315 Hz. Dice, cuando se aleja. ¿Qué velocidad lleva el tren? Claro, suponemos velocidad constante, ¿no? Si no, esto es un problema más serio. Y ya, esos son los datos. Entonces, ¿qué pasa? Frecuencia emitida no conozco del sonido. La velocidad, pues no la conozco, esa es la incógnita, ¿no? La incógnita es la velocidad que lleva el tren. Y ya. Entonces miremos cómo queda la fórmula. La cuestión en este problema es que aquí hay dos casos. Aquí hay cuando se acerca y cuando se aleja. Entonces yo no puedo mezclar las dos así, tengo que verlas por separado. Entonces miremos, primero, cuando se acerca. Entonces la frecuencia observada será igual a la frecuencia emitida por velocidad del sonido en el aire más velocidad del observador sobre velocidad del sonido en el aire menos velocidad del emisor. Y listo, ¿no? ¿De aquí qué conozco? Bueno, si quiere reemplacemos. Ah, la frecuencia observada la conozco, miren, tengo que reemplazarla, ¿no? Es 350 Hz, miren. Entonces la coloco aquí. 350 Hz es igual a frecuencia emitida, que no se conoce, por velocidad del sonido en el aire, 340, velocidad del observador, que sería 0, entonces aquí no coloco más, y aquí 340 menos velocidad del emisor, que es la pregunta, ¿no? Esta es la velocidad del emisor, la velocidad del tren. Y ya, entonces en esta fórmula yo tengo dos incógnitas, mira. Entonces no se puede resolver sola cuando tengo eso. Entonces miro la otra situación. La otra situación es cuando se aleja. Entonces cuando se aleja usted dice, frecuencia observada es 315, entonces coloque aquí. 315 Hz va a ser igual a la frecuencia emitida que no se conoce por 340 arriba, no coloco nada en BO porque no hay, es 0, y abajo iría velocidad del sonido, ya no va más, ya no va menos, perdón, sino que va más, ¿no? Porque se está alejando la velocidad del emisor. Entonces tendría esta fórmula 1 y esta fórmula 2. Ninguna de ellas se puede resolver por sí sola, ¿ya? Porque tiene dos incógnitas, pero si es un sistema 2×2, ahí tengo dos ecuaciones, la 1 y la 2, y tengo dos incógnitas FE y BE. Y entonces ahí es donde usted tiene que poner en práctica sus conocimientos del grado 9º, donde usted mira sistemas 2×2, ¿cómo se soluciona esto? Entonces podríamos despejar FE y reemplazarlo allá, podríamos despejar FE en ambas e igualar, ¿no? Hay varios métodos para hacer eso. Entonces ustedes decidan por qué método lo van a hacer y lo terminan. Me dicen cómo les va. Ahí los voy a dejar con las dos ecuaciones. ¿Listo? Por cualquiera de esos métodos, igualación, reducción, lo que quieran.